Hola, amigas, amigos, con más información. Mire usted que estuvo sabroso el agarrón que se dieron en el Consejo General del INE, donde Lorenzo Córdoba citó a una sesión extraordinaria solamente para recibir con bombo y platillo a su jefe, brazo derecho, compadre o lo que sea, Edmundo Jacobo Molina. Pero es cierto que están montando una narrativa mentirosa, una simulación, porque si bien Edmundo Jacobo Molina se puede reintegrar al INE, será bajo los criterios de las reformas a las leyes electorales, es decir, no tiene las atribuciones de manejar todo el presupuesto del INE y asignar a gusto, placer y contentillo lo que el gasto requiere en el Instituto Nacional Electoral. Julieta Ramírez, diputada por Baja California, y Eurípides Flores, representantes de Morena ante el INE, no se quedaron callados. Y bueno, estuvo muy sabroso todo esto. Usted debe estar informado. Son antidemocráticos. Ustedes sirvieron al régimen y eso es lo único que les interesa. Les habría dicho, entre otras cosas, la diputada, en tanto Eurípides Flores les dejó claro, están montando una mentira y se las vamos a desmontar aquí mismo. Así pasó, pero primero permítame ver que, mire, entre aplausos y elogios, ¿de quién? De Córdoba. Edmundo Jacobo regresa al INE como secretario ejecutivo. ¿Vive sus últimos días de gloria Lorenzo Córdoba Vianello? En el INE, sí. Julieta Andrea Ramírez de Morena se lanzó contra Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo los acusó de no tener calidad moral. Y no la tienen de hecho. Pues ahí besos, abrazos para Edmundo Jacobo Molina de parte de Lorenzo Córdoba. Por supuesto del PRIAN-RD también. Pero ¿qué pasó en esa sesión que se llevó a cabo ayer, ya tarde? Esto dijo Julieta Ramírez a los que se sienten dueños de la democracia en este país. Que ni Lorenzo Córdoba ni Edmundo Jacobo son demócratas. No creen en la renovación de los cargos públicos. No respetan la voluntad popular. No se someten a la Constitución respecto a los límites salariales. Y como árbitros electorales no son imparciales. Se aferran al poder y se sirven de él. Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del honorable Instituto Nacional Electoral. Y en nombre de la democracia tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008. Aun cuando la Constitución dice que solo puede durar en su cargo 6 años con derecho a una, y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica, Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Pero ¿cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año? Pues claro que no, todo menos eso. Y usted, señor presidente, no canta mal las rancheras. La Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a 9 años. Y al día de hoy usted ya lleva 11. No tienen calidad moral. En el 2014, con la reforma electoral de Peña Nieto y con la excusa de que pasamos de IFE a INE, ustedes dos salieron ganones porque el viejo régimen permitió prácticamente que reiniciaran sus periodos aún violando la Constitución. Y se los permitieron, pues no crean que para proteger la democracia ni nada por el estilo, sino para proteger los intereses de la derecha de la que forman parte, sus verdaderos jefes. Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales. Y así pasarán a la historia. Pero fíjense qué curioso, ahora que hay una reforma electoral que sí busca restituir la Constitución para que dejen de cometer esas triquiñuelas, ustedes cobardemente van y se esconden en el amparo con tal de perpetuarse. ¡Sinvergüenzas! Cuando la reforma del 2014... Perdón, le voy a interrumpir para pedirle a los... Discúlpeme, diputado, para pedirle a los integrantes del Consejo que se conduzcan con respeto a los oradores, por favor.
Continúe. Cuando la reforma del 2014 violaba la Constitución, ustedes no se ampararon. Ahí sí debieron hacerlo y no ahora. Y mientras tanto han sido los operadores de una sarta de mentiras sobre la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el pretexto de que la democracia está en peligro, toda la derecha, incluyéndolos, buscan descalificar las próximas elecciones que, por cierto, tienen perdidas. Solo quieren planchar el terreno para impulsar un golpe blando en conjunto con el PAN, con el PRI, con el MC y con el PRD. Pero esa cantaleta ya nos la conocemos, ya la hemos escuchado antes. Y el único y verdadero peligro para México son ustedes. Para tener calidad moral de tachar al Plan B de inconstitucional, debieron de haberse amparado en la reforma del Pacto por México de Peña Nieto en el 2014, esa que aprovecharon para ampliar su periodo. Y les guste o no les guste, el Plan B es un reclamo popular. Que se bajen los sueldos es un reclamo. Que respeten la Constitución es un reclamo de la gente. Que respeten el principio de austeridad es una demanda del pueblo. Que no despilfarren en comidas, en viáticos, en lavandería, en chofer, en limpieza, es una exigencia. Y esa voluntad popular ustedes la han pisoteado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. La diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros impulsamos una reforma por voluntad, por mandato y por aceptación popular. Y ustedes se resisten a la misma reforma solo para proteger privilegios. Y déjenme decirles que la restitución de Edmundo Jacobo es una muestra más de para quién trabaja el Poder Judicial y de cómo en el viejo régimen se protegían unos a otros. Dios los hace y ellos se juntan. A nosotros no se nos olvida que este señor Edmundo Jacobo junto con Lorenzo Córdoba hablaron de forma despectiva de los pueblos originarios e indígenas de México y que se burlaron del dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El de las risas en esa llamada telefónica está aquí, Edmundo Jacobo. Si hubieran tenido tantita vergüenza, ese día hubieran renunciado, pero ya sé que no la tienen, señor presidente. Y también este señor Edmundo Jacobo impugnó la ley para ganar más que el presidente, para seguir manteniendo prestaciones y privilegios como si fuera parte de esto una corte de un rey. 262,000 pesos mensuales se embolsan desde el 2008. Y no crean que Lorenzo Córdoba le interesa la democracia. En realidad le preocupa que estando a unos días de ahora sí, después de 11 años, terminar su cargo, pues cómo le va a poder seguir metiendo cuchara al presupuesto. Esa es la única realidad y lo digo con todas sus letras. Pero no se froten las manos todavía, no canten victoria, la última palabra aún no está dicha. El plan B se va a lograr aún pese a ustedes. Y la historia los juzgará como los peores árbitros electorales en la historia del INE. Y por cierto, no se van a salir con la suya de despedirse con sus millones y millones de finiquito, ni con su seguro de separación, que por cierto, aún no han informado cuánto pretenden llevarse. Sigue siendo una pregunta y no me diga que espera que se vaya. ¿Cuánto se van o pretenden llevarse? Pero aún así, se van a ir por la puerta de atrás el próximo 4 de abril. ¿Es cuánto? Bueno, pero todavía faltaba Eurípides Flores. Gracias por darme el uso de la palabra. Es evidente cuál es la intención de esta sesión del Consejo General del INE. Es la intención del consejero presidente Lorenzo Córdoba, que se evidencia por lo desasiado del proceso para convocar a la misma. Hasta el momento, esta representación no cuenta con la resolución que supuestamente se está rindiendo el informe de la restitución de Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo General del INE. Nos enviaron un par de oficios que no dan cuenta sino de los puntos resolutivos. El
el consejero presidente hace referencia a algunos de sus contenidos, pero no tenemos en nuestra mano cuál es esta resolución. Y por supuesto ahora van a salir con que ahí está, que ya la recibieron, pero ¿qué demuestra esta situación? Que se estaban apresurando porque se quería montar una escena. Esa es la escena que quieren transmitir, decirle a la gente. Una escena en la que los privilegios se defienden, en la que los privilegios se mantienen, en la que el ánimo de transformación y de hacer valer la máxima de que no puede haber INE rico con pueblo pobre está sujeta a la voluntad de una mafia. Esa es la escena que quieren montar el día de hoy. Pero si esto es una escena, es un teatro, pues yo le pondría de título una victoria pírrica. Es una victoria pírrica, consejeras, consejeros, a la conservadora. Y lo hemos visto aquí cómo se ponen todos de acuerdo, los oradores, para plantear de que esto es el principio de la caída del Plan B. Pues no, consejeras, consejeros, no, partidos de la corrupción. Es una victoria pírrica porque, contrario a lo que aquí se quiere vender, el Plan B sigue firme, sigue surtiendo plenos efectos y afortunadamente, aunque sea eso nos dejaron ver completo de la resolución, voy a leer lo que dice el propio oficio que nos hizo llegar, consejero presidente. La concesión de la medida únicamente incide para su permanencia en el cargo, para la permanencia de Edmundo Jacobo, no así en cuanto a la manera en que deberá llevar a cabo sus atribuciones, ya que para ello debe apegarse al marco legal vigente. Y el marco legal vigente es el Plan B de la reforma electoral. ¿Y cuál es el fondo del asunto? ¿Y por qué para nosotros no es una cuestión que lamentar? Porque sigue vigente de que se le quitaron todas las facultades administrativas. Ya la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral no es el dueño y señor de los dineros del INE. Se debe establecer la comisión de administración para que sean las consejeras y consejeros quienes tomen todas las designaciones y determinaciones administrativas. Ya no está vigente el apartado J del artículo 51 de la LEGIPE. Ya no es facultad de la Secretaría Ejecutiva aprobar las estructuras de las direcciones ejecutivas. Ya no se le encarga el nombramiento de las juntas locales, de los integrantes de las juntas locales y distritales. Ya no es el encargado de proveer los recursos de este instituto para el cumplimiento de las funciones de las áreas. Ya no. Es evidente que esta suerte de lucha, pues es una lucha vulgar por cargos. Y por eso es una victoria pírrica. La realidad es que Edmundo regresa a una secretaría ejecutiva que ya no concentra estas funciones, regresa a un cascarón vacío para los efectos de lo que ustedes quieren. Por eso es una victoria pírrica. Y también porque demuestra el gran desapego que existe de parte de jueces y magistrados de la realidad, el desapego del pueblo, el desapego al más mínimo sentido de justicia y al más mínimo sentido de rectitud. Bueno, es Eurípides Flores, Julieta Ramírez, los diputados que se fletaron ahí en el mismo Consejo General del INE, les hicieron saber que su triunfo es pírrico, que les interesan los privilegios, las grandes bolsas, lo que se quieren llevar, pero eso no está definido, sino que lo que obtuvo es regrese a su puesto, pero bajo el marco legal vigente. ¿Cuál es el marco legal vigente? Las reformas a la ley electoral. De tal forma que es, sí, un triunfo pírrico, aunque ahí los ve sonrientes y abrazados. De lo demás, pueden decir muchas cosas. La realidad es que el llamado Plan B no se define sino hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bien buenos señalamientos respecto al muy controvertido y muy cuestionado Poder Judicial. Amigas, amigos, yo regreso con más información.